de la guerra, el shock le ha hecho tomar decisiones que al día de hoy todavía pesan en la historia. Entonces, si quieren un libro objetivo, no hay un libro objetivo. Estas instalaciones abandonadas son de la Guerra de los 6 días, del 67. Es precisamente de una española que se llama Julia Navarro. ¿Sí? Es lo más objetivo y como lo paradójico toda esta es zona una novela del norte de y Jordania, es lo más objetivo por lo de la Guerra de los 6 días de 1967, sobre la política está abandonada. Hay muchas instalaciones en ruinas. Porque Julia Navarro, ustedes mejor que yo saben quién es, conocen su trayectoria y pues el resultado de todo el rigor que ha hecho ella en esta novela histórica, muy bien argumentada, muy bien documentada, hasta con personajes muy bien definidos y muy bien ubicados en la historia, aparecen allí. Desde el periodo cachemita, el Faisal y toda esa historia hasta nuestro tiempo presente con Yitzhak Rabin, con Yasser Arafat y todos estos personajes. La obra se llama Dispara, yo ya estoy muerto. Sí, es de lo más objetivo y es una novela, como para decir, ¿no? Toda esta zona fue muy castigada durante la Guerra de los 6 días y hay múltiples instalaciones abandonadas. Se decidió bajo el shock de una guerra, donde Europa decidió no hacerse más la guerra en su propia tierra, claro está. Porque si no, no podríamos entender lo que sucedió con el norte del África, que es una guerra entre Francia y España, entre Francia e Italia, por Gaddafi y el petróleo de Gaddafi y el gas de Gaddafi, que Francia no se podía permitir el derecho de depender de Italia. Y lo mismo que sucede la Rusia como tal, queda aquí contento y nos espera. Él me escribió y me dijo que ya llevan ratos aquí esperándonos, pero ellos saben que las montañas que tenemos a la tierra en Jordania le llaman la mesita asiática, que como la lluvia la recibimos aquí a través de las aguas del mar Mediterráneo, que hay algo en las montañas de la Tierra Santa, lo demás para las montañas de Jordania. Y ya las llanuras que quedan detrás de las montañas se reciben menos agua de lluvia, por esto se considera como desierto. Ahora con la poca posibilidad económica estamos aprovechando el desierto y tenemos agua subterránea, tenemos una gran parte del desierto que está verde. Creo que tenemos idea de la comida árabe. En general nunca come el árabe si la comida no lleva tantas ensaladas. El producto de la tierra de Jordania, del desierto, la moneda británica, y ahora cuando aparecieron los americanos, somos muy amigos de los americanos, está relacionada la moneda con el dólar. Por esto tiene un cambio fijo. Para saber los precios en dólar es muy fácil, los precios siempre se ponen en dinar jordano. Multiplicar por 1,5 sale en dólar. El giro a veces es difícil responder a cuánto está el cambio, porque a veces el mismo día sube o baja más de una vez. Esta semana creo que está alrededor de 0,78, un poco más que el dólar. Donde quieres puedo pagar con cerca de la ciudad de Amman tenemos una ciudad llamada El Ghazal, donde se han encontrado de todas las historias de la edad primitiva hasta nuestro tiempo actual, y se ha encontrado algo de cada. Allá de unos 30 años se han encontrado las 7 estatuas más antiguas del mundo. Data del año 8000 a.C., la edad neolítica. Fueron restauradas, 2 regaladas para el Museo Louvre en París. Bueno, pues ya estamos en Petra. Petra parece que no, pero es una ciudad bastante grande. Y ahora después nos desplazaremos hasta las ruinas de la Petra original, excavada en roca por los nabateos a partir del siglo IV a.C. Pero esto sería la Petra más actual. Y ahora nos dirigiremos a la Petra nabatea. Bueno, como he comentado, estamos viendo una panorámica de la Petra más actual,
Y ahora después pues nos dirigiremos a la Petra de los nabateos. Esto es Petra y ahora entramos en el Museo de Petra. Bueno, hemos entrado en el complejo del Museo de Petra. Hay unas tiendas antes de llegar a lo que es el museo y ahora entramos en el museo. Bueno, para ir a lo que son las ruinas, pues hay que atravesar un punto de control, ahí es donde lo de las entradas, y después se sigue por este camino de aquí. Aquí tenemos la entrada. Esta es la entrada y para ir hay tres formas. La que vamos a ir es caminando, pero también se puede ir o a caballo o también esos cochecitos eléctricos que van por los campos de golf, ¿vale? Entonces o a caballo o a pie, que vamos a ir nosotros a pie, o en esos cochecitos eléctricos. Y ahora nos dirigimos a las ruinas de la Petra Nabatea. Y sus hijos, tengo dos hijos, viven en Córdoba, o nada. Yo no vivió en Córdoba, Tenemos unos aquí en Córdoba esto es de sacudirla. Los que no respetan la ley ponen una que tire en esta fachada. Bueno, seguimos yendo hacia la Petra Nabatea. Como hemos comentado, hay varias formas de dirigirnos hacia allí. Bueno, el reino nabateo fue del siglo IV a.C. hasta el año 106 después de Cristo. Realmente en la Biblia no se menciona específicamente al reino nabateo. Como he comentado, al reino nabateo no se le especifica o no aparece específicamente en la Biblia, ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento, pero hay algunos estudiosos de la Biblia e historiadores creen que está relacionado con Ismael, uno de los hijos de Abraham, porque Ismael tuvo un hijo llamado Nabayot y de Nabayot Nabateo. Bueno, aquí podemos ver la tumba obelisco y tumba palacio, una construcción hecha o excavada en roca, y ahora después veremos pues la más emblemática, que es el pórtico del tesoro, y hablaré más adelante del origen o de los posibles orígenes de los nabateos y su relación con la Biblia. Y ahora el periodo del reino. Y que el reino nabateo fue del siglo IV a.C. hasta que el emperador romano Trajano en el año 106 a.C. hizo desaparecer el reino nabateo. Bueno, nos seguimos encaminando
hacia Petra, hacia la capital, o la principal capital que tuvo el reino nabateo, del siglo IV a.C. hasta el año 106 después de Cristo, que llegó por tanto hasta la ocupación romana, hasta que el emperador Trajano incluyó Petra en la provincia romana Arabia Pétrica, que llegaba más al norte posible, era Siria, y después ocupaba pues, lo que es la actual Jordania, parte de Israel, el Líbano, y después una pequeña parte de Arabia, de la península arábiga, y llegaba hasta el desierto del Sinaí, o sea, limitaba con lo que es el actual Egipto. Las tiendas están a la vuelta, han dicho, ¿no? Eso ya me había quedado la foto de que no hay que partir. Bueno, ahora entramos por este cañón de aquí. La cosa ya se va estrechando. El desfiladero es, lo que es el desfiladero es artificial, pero hay una serie de construcciones, por así decirlo. El desfiladero es natural, pero hay una serie de cosas que ha hecho el hombre. Esto de aquí, que está en las paredes, lo han hecho los nabateos, y esto que hay aquí también lo han hecho los nabateos. Esto y las columnas de aquí. Estos son construcciones, obviamente humanas, hechas por los nabateos, no por los romanos, por los nabateos. El desfiladero es natural, y aquí en la otra pared también tenemos construcciones elaboradas por los nabateos, pero también ahora vamos a ver a los lados del desfiladero también unos canales de agua construidos también por los nabateos. Avanzamos por el desfiladero y vemos aquí a los lados unos canales de agua que permitían abastecer a Petra, aquí y aquí. Vale, entonces a los lados, ahí y ahí, son canales de agua, eran canales de agua que permitían abastecer de agua a Petra, pero lo que es el desfiladero es natural. Y luego hemos visto esas construcciones que había, hay una y hay otra también hechas por los nabateos. El desfiladero es natural, menos las construcciones que hemos visto ahí, y luego los canales de agua aquí y aquí. Y ahora seguimos avanzando por el desfiladero. ¿Cómo se va? Se va estrechando. Es bellísimo. Bueno, ahora estamos en el desfiladero. Esto es otra construcción nabatea, se llama Betel, la casa de Dios, y aquí tenemos la calzada romana, pero esta no es de los nabateos, esta es de la época de Trajano, año 106 después de Cristo.
aquí venía el agua, cuando había época de inundación venía el agua a toda leche, y entonces esto es lo que se ha levantado. La calzada romana pues se quedó al descubierto por el agua que caía, que despejaba todo. Entonces, pues el agua pues despejó la calzada romana, pero la calzada romana no es nabatea, obviamente es de la época del emperador romano Trajano, año 106 después de Cristo, pero lo de las construcciones laterales, lo de Betel, sí que es de los nabateos. Esta planta que tenemos aquí se llama sicómoro. Es sicómoro. La encontramos aquí en el desfiladero. Aquí encontramos otro betel. Aquí hay otro betel, este es nabateo. Y aquí, ahora veremos, hemos visto otro betel y aquí otro trozo de la calzada romana. Otro betel y aquí tenemos otro sicómoro más grande que el anterior. Otro sicómoro. Y aquí seguimos con la calzada romana, restos de la calzada romana. A ver, por favor, los primeros, mirar a la izquierda. Mira los colores de esta roca. La calzada romana. Aquí seguimos viendo restos de la calzada romana. Aquí más trozos de la calzada romana. Más trozos de la calzada romana. Aquí se ve más de la calzada romana. No sé a qué preguntar, buen día. Sobre la distancia del cañón, viendo los daños calculando todo. Bien aparte. Aquí a los lados, un lado, un canal de agua y ahí también el canal de agua. Canal de agua, canal de agua. Ya sabemos que significa la casa de Dios. Todos eran nabateos excepto dos. A partir del primer siglo antes de Cristo empezaron los nabateos a estar más abiertos al resto del mundo. Empezaron a invitar grupos de músicos extranjeros para estar los festivales que hacían anualmente en Petra. Fue un grupo de músicos romanos. Cuidado. Ten cuidado con el camello, con muerte. Mira, el camello está aquí. A ver, ¿qué pasa al coche? Viene el coche. A ver, aquí tenemos... Estos son construcciones nabateas, representan camellos y hombres. Son construcciones nabateas, camellos y hombres. Ese, por ejemplo, es un hombre de cintura para abajo. A ver, por favor, quiero que encuentre... Es la llama peruana. La llama peruana.
dos canales de agua, ahí y ahí. Es cuesta abajo, entonces el agua caía por la fuerza de la gravedad. Ahí hay un canal y ahí está el otro canal. Y la cantidad de comentarios está contigo, ¿por qué no lo he visto? Más cerca uno al otro, por favor. Quieto, quieto, que se acercan uno del otro. A la derecha. Ya llegamos. Nos toma el pelo, pero ¿cómo nos toma el pelo? Hola, Jesús, primero para que No, gracias. Una la vuelta aquí. Nos caemos y lo que nos faltaba ya. Ya llegamos. Increíble. Ya estamos. Wow. Wow. Este pórtico de construcción nabatea se le conoce como el Tesoro. Fue construido en torno al año 60 a.C. No sabemos la función que desempeñaba, pero hay dos hipótesis. La primera es que podría ser un templo y la segunda es que podría ser una entrada a la otra vida, por así decirlo, que pertenecía a la religiosidad nabatea. Aquí hay influencias egipcias y griegas. Ahí tenemos a la diosa Isis, que es una diosa egipcia, y a los lados tenemos la influencia griega con las amazonas. Y luego aquí también tenemos influencias griegas con hombres montados a caballo.
Bueno, hemos comentado que la civilización nabatea fue del siglo IV a.C. hasta el año 106 después de Cristo. La capital principal fue Petra y ahora estamos en el desfiladero en el que se encuentra el pórtico, que es conocido como el Tesoro. Esta civilización se ubicaba en lo que es la actual Jordania. Entonces Jordania limita actualmente al oeste con Israel y después al norte con Siria, al noreste con Irak y al sureste con Arabia Saudita. En el año 106 después de Cristo, el emperador romano Trajano invadió el reino nabateo y el reino nabateo pasó a ser una provincia romana que era de Arabia Pétrea. Y Arabia Pétrea, esta provincia romana a partir del emperador romano Trajano, pues ocupaba lo que es la actual Jordania, llegaba hasta Siria, parte de Israel, una pequeña parte de la península arábiga o de la actual Arabia Saudí y llegaba hasta el desierto del Sinaí, o sea, hasta Egipto. Y hemos comentado que no sabemos cuál era la función de este pórtico, que como hemos visto también tiene influencias egipcias y griegas. En la parte de aquí de las columnas, en los capiteles, hay unas hojas y también está indicada la serpiente. Eso significa que los nabateos tenían una buena vida, pero que también, por así decirlo, lo de la serpiente, que ahora lo veremos mejor, decía que los nabateos llevaban una vida buena, pero que de alguna manera ellos consideraban que la vida debía tener algo de peligro para darle emoción. Ahí vemos las hojas que representan la riqueza del pueblo nabateo, que tenía una buena vida, pero que los nabateos consideraban, como aquí pone con la serpiente cruzada, que la vida debe tener algo de peligro pues para darle emoción. También hemos comentado que cuál es el origen de los nabateos. Lo más posible es que sea un pueblo árabe, pero específicamente no se mencionan en la Biblia, pero parece ser que el nombre de nabateo viene de Nabayot, que era uno de los hijos de Ismael. En lo que se refiere a la Biblia, como estábamos diciendo, Abraham tuvo dos hijos, con su sirvienta Agar tuvo a Ismael y con su esposa Sara o Sarai tuvo a Isaac. Y después Ismael, del que proceden los musulmanes, tuvo un hijo que era Nabayot, y parece ser que la relación entre la Biblia y la civilización nabatea es Nabayot, el hijo de Ismael, de Nabayot, nabateo, pero no es del todo seguro, ¿vale? Tendríamos a Abraham, que es el patriarca de las tres religiones monoteístas, judaísmo, cristianismo e islam. Abraham con su esposa Agar con su sirvienta Agar tuvo a Ismael, y con su esposa Sara o Sarai tuvo a Isaac. Entonces, y luego Ismael, que por así decirlo es el padre, por así decirlo, de los musulmanes, del Islam, y Ismael, hijo de Abraham y de su sirvienta Agar, tuvo a Nabayot, ¿de acuerdo? Por tanto, Abraham con su sirvienta Agar tuvo a Ismael, y con su esposa Sara o Sarai tuvo a Isaac, ¿de acuerdo? Bueno, por si alguien se pregunta qué hay ahí dentro, no hay nada. Hay una sala, está vacía, pero no se puede entrar, ¿vale? Entonces, como hemos dicho, no sabemos cuál era la función de este pórtico. Para que se entienda un poquito mejor lo de la relación entre los nabateos en la Biblia, hablo ahora de los patriarcas antediluvianos: Adán, Set, Enos, Kenan, Mahalalel, Yeret, Enoch, Matusalén, Lamec y Noé. Noé tuvo tres hijos: Sem, padre de los hebreos, de aquí viene la palabra semita; Jafet, padre de los europeos; y Cam, padre de los africanos. Abraham, patriarca fundador de judaísmo, cristianismo e islam, desciende de Sem, del padre de los hebreos.
Abraham, como hemos dicho, con su sirvienta Agar tuvo a Ismael, y con su esposa Sara o Sarai tuvo a Isaac. Isaac, con su esposa Rebeca, engendró a Esaú y a Jacob. Jacob tenía 4 esposas, Lea, Bilha, Zilpa y Raquel, y engendró a 12 hijos: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Dan, Gad, Neftalí, Aser, José y Benjamín. De los 12 hijos de Jacob vienen las 12 tribus de Israel, y de las 12 tribus de Israel, los 12 jueces de Israel, 6 mayores, 6 menores. Los 6 mayores: Ehud, Otniel, Débora, Barak, Jefté, Gedeón, Sansón, y los 6 menores: Tolá, Yair, Ibsán, Abdón, Elón, Sangar. Y después, en el Nuevo Testamento, de ahí vienen los 12 apóstoles. Entonces, vemos ahora pues un poquito el árbol genealógico, pero por así decirlo, la relación entre Antiguo Testamento, Nuevo Testamento y los nabateos lo tenemos en Abraham y su sirvienta Agar, que los dos engendraron a Ismael. E Ismael, por así decirlo, es el fundador del Islam, de esta otra religión monoteísta, e Ismael tuvo a un hijo llamado Nabayot, y de Nabayot parece ser que viene Nabateo. Sí, ya. Saluda, Jesús. Que saludes. A ver, Jesús. Oh, no te veo, no te veo. Vamos, ¿quieres que verlo? Y se viene con nosotros. Te estoy grabando. A lo largo del recorrido por el Museo de Petra, pues hemos visto una serie de ruinas, las dos más emblemáticas: el monasterio, excavado también en roca, el tesoro que acabamos de ver, que es donde me he montado en camello, y ahora se ve la necrópolis anfiteatro. La necrópolis, bueno, el anfiteatro, necrópolis o anfiteatro, fue construido a principios del siglo I después de Cristo, durante el reinado del rey nabateo Aretas IV. Cuando en el año 106 después de Cristo Trajano llegó aquí y ocupó Petra, el reino nabateo, ampliaron el anfiteatro, y eso obligó a amputar y a destruir algunas de las tumbas nabateas excavadas en roca. Y aquí tenemos Petra por la noche. Tenemos una panorámica desde el hotel Petra Moon. Y ahí está el museo donde hemos ido antes. Ahí está el museo de Petra, todo lo del reino nabateo.
Bueno, ya damos por finalizado el tutorial de Petra, dedicado a Petra. El próximo tutorial o los próximos tutoriales, el siguiente tutorial también será en Jordania, será en el Monte Nebo. El Monte Nebo fue donde Moisés vio la tierra prometida, dio su último discurso, murió y el sacerdote Josué le sucedió en el mando del pueblo que anduvo durante 40 años por el desierto en el Éxodo huyendo de Egipto. También, aparte del Monte Nebo, volveremos a entrar en Israel y veremos el Mar Muerto en otro tutorial y después el río Jordán. Se renovarán las promesas bautismales en el río Jordán y después visitaremos Qumra, las cuevas en las que vivían un grupo de judíos conocidos como los esenios, entre los que estaba San Juan el Bautista, que era primo de Jesús, y allí los esenios escribieron los famosos manuscritos de Qumra o del Mar Muerto, y que son muy importantes porque nos han permitido construir una gran parte de la historia de Israel, sobre todo en lo que se refiere a las clases sociales, especialmente antes, durante y después de la vida de Jesús.